Iglesia Yeshua Palabra y Poder presenta Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Yo y mi casa. Te saludamos desde la ciudad capital de Guatemala y esperamos tus preguntas, tus comentarios y también tus peticiones de oración. Donde quiera que estés, recibe la paz y la fortaleza del Señor y este interesante tema que será de edificación y de dirección para nuestra vida. Se llama ser hijo de Dios, cómo debemos de comportarnos como hijos de Dios y cómo debemos de agradar al Señor. Para el desarrollo de este programa me acompaña mi amada esposa Patti de Reyes. Bienvenida, Patti. Jorge Mario, un privilegio siempre, pero hoy un privilegio mayor porque creo que una de nuestras mayores bendiciones, algo que el ser humano puede tener, es llamarse hijo de Dios. Es un hecho muy especial y creo que va a ser una tarde muy linda en la que vamos a poder compartir tantas cosas y entender lo que eso representa en nuestras vidas. Así es, tenemos a un Padre Celestial misericordioso que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y es a través de esa esperanza, de esa fe en Jesucristo, que ahora somos llamados hijos de Dios. Pero como hijos de Dios también ahora pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Y Él ha dejado su palabra y nos ha dado mandamientos, estatutos y preceptos para que vivamos en esta tierra, que podamos ser sal y que podamos ser luz para muchas personas. Si tú nunca has escuchado el mensaje de salvación, hoy es el día para que creas en el Señor Jesucristo. ¿Qué se necesita? Pues creer en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él perdona todos nuestros pecados. Él nos traslada de las tinieblas a la luz. Y como hijos de Dios también nosotros, que ya somos creyentes, debemos de manifestar el amor del Señor. Debemos de dar fruto. Y el Espíritu Santo que recibimos a través de la fe en Jesucristo nos da la paz, la fortaleza, la sabiduría para caminar cada uno de nuestros días. Patti, todos fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y ahora somos hijos de Dios. Y como hablamos, un gran privilegio como seres humanos el que tengamos esa oportunidad. Dice la palabra de Dios que todos somos llamados. Entonces ese llamado para todos, para que decidamos en un momento de nuestra vida, decir yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero amarle, yo quiero honrarle, yo quiero respetarle. Y como usted decía, el que podamos entender ese papel como hijos nos va a querer ser cada día mejores para nuestro Padre, ¿verdad? Ser hijo de Dios no representa tan solo ir a la iglesia o tan solo ponerme el título de hijo de Dios, sino que representa el que yo esté convencido y yo sepa ese papel también como representante de Él en esta tierra. Imagínense cuando hablamos de una embajada, cuando hablamos de ese espacio en un mundo natural que representa un país. Nosotros como hijos de Dios tenemos esa representación, tenemos ese privilegio y como tal tenemos nosotros que comportarnos y que saber cómo vamos a representar dignamente a nuestro Padre Celestial. Así es. Usted ha visto en muchos eventos, principalmente, ahí ponen carteles o en algunas ciudades hacen esos anuncios espectaculares con una cita bíblica que es conocida en todo el mundo y es Juan 3:16. Y los que sabemos la palabra del Señor, y usted puede leerla en cualquiera de las Biblias cristianas, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, y todo aquel que en Él cree no se pierde y tiene vida eterna. Así que es Dios el que hace el llamado de salvación y de misericordia a todo el mundo. Dios no hace acepción de personas.
Usted tal vez piensa, bueno, yo no voy a participar como hijo de Dios, yo nunca voy a ser hijo de Dios, yo no puedo cumplir todos los mandamientos, yo me considero un pecador. Pues así nosotros nos considerábamos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero es esa grande misericordia de Dios a través del amor de Cristo que nuestros pecados son lavados, son perdonados y ahora tenemos vida eterna. Sabemos de que en esta etapa terrenal un día moriremos, pero tenemos la vida eterna y la salvación por Jesucristo. Así que es importante que tú que estás escuchando este mensaje entiendas que hoy es la oportunidad para acercarte al Señor, para decirle al Padre Celestial: perdona mis faltas, mis pecados, y yo creo en Jesucristo. Y con eso usted va a entender ese primer paso de fe para llegar a ser hijo de Dios. Qué importante es, Pati, reconocer que todos necesitamos la salvación de Dios por Jesucristo. Sí, y es una vida nueva, es un cambio completo de nuestra vida de oscuridad y de muerte para pasar a una vida de luz y de bendición. Y realmente quizás cuando uno está en pecado o cuando uno está en tinieblas, no logra entender ese proceso de vida a muerte, pero de muerte a vida, perdón. Y el Señor nos llama para darnos una verdadera vida, para que podamos disfrutar su verdadera libertad, porque cuando estamos esclavos del pecado no nos damos cuenta de esa esclavitud. Creemos que llevar una vida libertina o llevar una vida llena de pecado es la libertad, y cuando se nos quiere presentar el evangelio y se nos quiere hacer un llamado para ser hijos de Dios, a veces lo que podemos pensar es: pero yo voy a dejar todo esto que me gusta, todos estos placeres, todo esto que realmente nos tiene atados, pero no lo vemos así. Y Dios nos viene a presentar por medio de su Hijo Jesucristo una verdadera libertad, el que podamos nosotros disfrutar una vida llena de Él, llena de su presencia, llena de su paz, que podamos llegar a la noche y sentirnos con su gozo. Hay mucha gente que necesita escapes, que necesita el alcohol, que necesita pasar lleno de gente, de diversión, de bulla, de música, porque realmente se sienten tristes, porque realmente se sienten solos. Pero cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios y nos convertimos en sus hijos, viene la llenura de Él a nuestra vida, donde tenemos un verdadero gozo, donde tenemos una verdadera llenura de Él, y las demás cosas comienzan a verse lo superficial que son. Aquello que no nos llena, que quizás nos puede dar satisfacciones o momentos en los cuales nos sentimos alegres, felices, pero regresamos a una soledad interna, aunque estemos rodeados de muchos. Entonces Dios quiere hacer ese llamado a nuestra vida, ese cambio de poder ser llenos de Él, de poder ser libres, de poder ser llamados hijos de Dios, y que podamos nosotros ser luz para muchos que todavía no le conocen, porque ya Dios vino a nuestra vida, y entonces, como dice la canción, entonces no puedo callar, no puedo quedarme callado y ver que otros están muriendo sin Él, sino que quiero contarles lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios transformó mi ser, lo que Dios me llenó de alegría. Y así es como vamos uno tras otro dando las buenas nuevas de Jesucristo. Así es, y qué importante es de que nosotros entendamos, ese amor de Dios es la oportunidad a través de Jesucristo para llegar al Padre. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo es el Hijo de Dios y el que nos da esa entrada para llegar a ser hijos de Dios. Acércate al Señor Jesucristo. También tal vez por algún tiempo tú creíste, pero te alejaste. Como bien explicaba Pati, la vana manera de vivir, los pecados, las necesidades, las cosas del mundo todavía son atractivas, y eso te aleja del Señor, o te has alejado de la fe, has dejado de leer la palabra, has dejado de congregarte. Hoy el Señor te extiende su mano, y así como el Padre en la Biblia vemos que veía y estaba ahí expectante cuando
estaba por regresar el hijo pródigo, igualmente tú puedes regresar hoy a los pies del Señor Jesucristo, y el abrazo del Padre y la restauración y toda la bendición de Dios será sobre tu vida. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor del Señor, dice su palabra. Tú has creído en el Señor Jesucristo, pero los pecados, la vida y las cosas te han ido apartando, pues hoy es un buen día para regresar al Señor. Pati, muchos cristianos se alejan de la fe, dejan de congregarse, dejan de cumplir los mandamientos y poco a poco se sienten fuera de ser llamados hijos de Dios. Hay una frase muy linda que anda en las redes y dice: es tan ilógico pensar que se dejen a las 99 y se salga a buscar una, mientras esa una no seamos nosotras. Y precisamente eso es Dios. Deja las 99 seguras y va a buscarnos cuando nosotros, por travesuras, por rebeldía, nos escapamos. Pero Dios es Dios de misericordia y Él nos hace un llamado, Él nos está esperando, Él nos sale a buscar, porque somos sus hijos. Y a veces, Jorge Mario, como usted bien decía, a veces los afanes de la vida nos van enfriando. Hay mucha gente que yo puedo asegurar que considera que tal vez no está alejada de Dios, pero ya no asiste a la iglesia, ya no lee la Biblia, ya no ora, porque ya no hay tiempo, porque creemos que el estar de lunes a viernes trabajando, porque el sábado y el domingo son los únicos días de compartir con familia y quizás descansar, quizás el diablo nos hace ver que no está tan mal que no nos congreguemos o que no dediquemos un tiempo para leer su palabra o para dedicarle un tiempo a Él. Sin embargo, eso es una artimaña para que nosotros poco a poco nos vayamos enfriando, para que comencemos a ver a Dios como una religión a la cual creemos, pero de forma tranquila. Dios no es así. Dios nos llama a ser sus hijos, Dios nos llama a ser parte de un ejército, Dios nos llama a un compromiso completo de vida, porque su palabra dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y cuando entendemos ese llamado como hijos, de poderle amar a Él sobre todo, sobre nosotros mismos, sobre nuestros propios gustos, sobre nuestros propios descansos, y comenzamos a entender esa prioridad maravillosa, el cual es amarlo, el cual es buscarle, el cual es servirle, entonces ya no hay otras distracciones, sino que todo redunda en Él, y Él, como es un Dios de misericordia y un Dios bueno, y la misma Biblia nos dice que Él, si nosotros siendo malos padres, Él que es un buen padre, ¿cuántas cosas más no nos dará si nos dio a su Hijo? Y es esa misericordia de Dios lo que nos rodea a nosotros como hijos del Señor. Y es una decisión que tenemos que tomar, quizás al principio, una disciplina que tenemos que adquirir, porque es más cómodo quizás quedarme en mi casa, no orar, no leer la Biblia, decir, no, bueno, yo pongo en el carro una prédica, ¿verdad? Y como que es más fácil que alguien me diga qué es la palabra de Dios. Y escojo lo que me gusta escuchar. Sí, pero como dicen, ¿verdad? Hay mucha gente que quisiera que la palabra de Dios fuera escrita en lápiz para poder borrar lo que no nos gusta, pero no es así. La palabra de Dios fue escrita por medio del Espíritu Santo, porque cada una de las cosas que están escritas es para nuestro bienestar. Dios está cuidando a su pueblo, Dios está cuidando a sus hijos y nos manda mandamientos para librarnos del mal. Dios nunca ha dejado algo como para hostigarnos la vida, como para decir, ay, los voy a tener aquí atrapados, molestándolos. No, cada una de sus palabras, cada uno de sus mandamientos, cada uno de sus estatutos es para bendecirnos, así como nosotros, imagínense, la Biblia nos describe siendo malos. Queremos bien para nuestros hijos, queremos darle lo mejor de nosotros. Dios en su palabra nos deja precisamente eso, lo mejor, para que nosotros tengamos una buena vida y una vida en abundancia. Como hijos de Dios, entonces debemos de recurrir a nuestro Padre, no importa la circunstancia. Tú te has alejado, corre a los pies del Señor. Tú no has conocido el amor del Padre, pues acércate hoy a Jesucristo.
Dile ahí al Señor: Señor, perdóname, límpiame, me arrepiento de todos mis pecados. Yo quiero tener esa paz, yo quiero ser salvo, yo quiero pertenecer a la familia del Señor. Y Dios está escuchando, Dios está viendo tu corazón. Él puede hacer nuevas todas las cosas. La Biblia dice que cuando nos acercamos al Señor, todas las cosas viejas pasaron y el Señor las hace nuevas. Y más allá de hacernos y darnos esa vida, también debemos de considerar que esta vida transitoria todos daremos cuentas. Un día estaremos delante del Padre Celestial, del Dios de dioses, del Rey de reyes, y daremos cuentas de nuestros actos. Para Dios no hay nada oculto. Si tú estás robando, si tú estás mintiendo, si tú estás engañando, si tú estás cometiendo adulterio, fornicación, si tú perteneces a esa maldad que implora en el mundo, tú darás cuentas. Nosotros también daremos cuentas. Pero como es el Dios todopoderoso de misericordia, al ser perdonados y lavados de nuestros pecados, Dios nos da la vida eterna. Hay vida eterna de salvación y de una vida de paz y de abundancia con el Señor, y hay una vida eterna de un fuego eterno, de un infierno y de una maldición eterna. Así que hoy tenemos la oportunidad de decirle al Señor: ayúdame, límpiame, quiero cambiar mi vida, quiero dejar la vana manera de vivir, quiero alejarme del mundo y ser ahora hijo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es importante reconocer en esta etapa de tu vida que necesitas del Señor. No te va a llenar nada, no te puede llenar nadie. Solo Dios puede llenar tu corazón y tu vida, y tenemos esa esperanza que tendremos vida eterna. Si tienes preguntas, comentarios y también peticiones de oración, envíanos tu comentario. Si de donde quiera que estés viendo y escuchando este programa, también te invitamos a que nos digas desde dónde lo estás escuchando y viendo, y también te invitamos a que lo compartas con todas tus redes sociales. En un momento continuamos con más de este interesante tema: Yo soy hijo de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Me envuelves hoy en una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy
soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado con canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Por la sangre de Jesús yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que está en sintonía de este programa. Yo y mi casa estamos tratando el tema Yo soy hijo de Dios. Es una bendición de tema y queremos agradecer a Carmen María, a Pablo Morales, a Darwin Gramajo y a Lucy González y a cada uno de ustedes que nos están viendo por esta sintonía. Jorge Mario, una bendición el tema del día de hoy, el poder entender el que seamos hijos de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Así es, ya vimos en este primer segmento que debemos de acercarnos al Señor por Jesucristo. Él es el único que nos recibe con los brazos abiertos y nos da esa nueva vida. Ahora, como hijos de Dios, es un mensaje para los creyentes. Y voy a la palabra del Señor en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pati, esta carta que el apóstol Juan envía a esta iglesia y que el Espíritu Santo nos hace reconocer ahora en el 2019, que como hijos de Dios, si decimos que somos hijos de Dios, no debemos de practicar el pecado. Hay cosas que la Biblia habla explícitamente acerca de lo que es el pecado. El libro de Gálatas en el capítulo 5, nos habla de las obras de la carne. Estoy atorando. Nos habla de las obras de la carne. Importante que son 18 obras de la carne y algunas que son más que eso. Y son problemas del alma y problemas también del espíritu. Pecados que desagradan a Dios, que como hijos de Dios conocemos porque a través de la palabra nos damos cuenta que son desagradables ante los ojos de Dios. Y vemos que si somos hijos de Dios no podemos practicar el pecado. Me gusta el que podamos entender cuando la palabra nos habla de practicar, ¿verdad? Nos da a entender algo que estamos haciendo ya recurrentemente, que es parte de nuestra vida. Porque mucha gente dice, bueno, es que santos no hay ninguno, y es cierto, ¿verdad? Y pecadores somos todos, y también es cierto. Pero la práctica del pecado es algo distinto, es algo que produce una como constancia en aquello que nosotros realizamos día a día. Usted sabe que la palabra de Dios nos enseña acerca de que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros llega a contristarse por la forma en la que nosotros actuamos. E igualmente Él nos hace sentirnos incómodos, se pudiera decir, cuando nosotros pecamos y estamos transgrediendo la ley de Dios. No la ley de los hombres, no lo que la gente piense, sino que lo que Dios nos ha dejado y que por medio de su Espíritu Santo nosotros sabemos que está mal. A mí me impresiona ver cuando la Biblia nos enseña acerca de Adán y Eva. Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ellos se escondieron porque se sintieron mal. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros en la vida. Cuando nosotros sabemos por medio del Espíritu Santo, como hijos de Dios, que estamos pecando y ya estamos haciendo una práctica del pecado, eso mismo nos produce a nosotros, porque al diablo le interesa que nosotros nos sintamos culpables, no que nos sintamos arrepentidos y busquemos el perdón de Dios, sino que nos sintamos culpables por lo que hacemos y nos escondamos de Dios. Según nosotros, ¿verdad? Sí. Creyendo que nos podemos esconder y de ese Dios. Nos alejemos de Él, ¿verdad? Es un juego mental que vemos que desde el inicio, desde el Génesis, Él está provocando en el ser humano el pecado
¿verdad? El ser humano cae, peca en su propia concupiscencia, nos dice la Biblia, en nuestras propias debilidades, y entonces nos alejamos de Dios. Nos sentimos por un tiempo culpables, porque nuestra conciencia llega a ser cauterizada. Llegamos al punto en que dejamos de sentir culpa. La Biblia nos habla claramente cuando nos describe la vida de la mujer adúltera. Nos dice que se limpia la boca y dice no he hecho nada. Y muchas veces llegamos a ese tal grado de pecado que nosotros mismos consideramos no he hecho nada. O se justifica, ¿verdad? Que soy humano, soy carnal, ¿verdad? O tengo este problema y no hay modo que lo solucione, y lo justificamos de muchas formas con tal de separarnos y creer la justificación ante Dios. Sí, y nos hemos tomado acerca de este tiempo de la gracia como, bueno, hago pecado y no me pasa nada. Dios entiende. Y Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de misericordia y nos da tiempo para el arrepentimiento, porque Dios quiere que nos arrepintamos. Si nosotros nos arrepentimos y llegamos a Él con un corazón contrito y humillado, Él no nos va a rechazar, Él nos va a perdonar y nos va a dar una nueva oportunidad. El problema es el que nosotros no nos acerquemos y nos acomodemos a esa vida de pecado, de esa vida de práctica de pecado, y nos alejemos de Dios. El pensamiento cristiano original nunca fue un cómodo escapismo mental ante las realidades incómodas, sino un desafío permanente a vivir y actuar en medio de ellas. Importante entender de que no es de que escapemos de la realidad o que Dios no nos ve, sino que debemos de enfrentar nuestra vida diaria sabiendo de que si pecamos, podemos llegar al Padre Celestial por Jesucristo y a través de su Espíritu Santo arrepentirnos. Y eso nos da a nosotros la esperanza y el bienestar que no volveremos a pecar. Pati ponía el ejemplo y también yo quiero recurrir al ejemplo precioso que la Biblia habla de que el Señor Jesucristo, estando en esta tierra, le llevaron a una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Y de acuerdo a la ley tenían que estar presentes los dos, tanto el hombre como la mujer, pero era un complot, era solamente para hacer caer supuestamente a Jesucristo. Y Dios le extiende su misericordia y vemos que ninguno de los hombres pudo efectuar concretamente la ley, porque esta mujer, de acuerdo a la ley, tenía que ser apedreada y muerta allí mismo. Pero Dios en su misericordia extiende a Jesucristo la sabiduría y dice que el que esté libre de pecado tire la piedra. Y dice la Biblia que se fueron yendo los ancianos primeramente hasta que no quedó nadie más que Jesús y la mujer. Y Jesús le hace la pregunta: ¿dónde están los que te condenan? Y todos se han ido. Y entonces Jesús le dice: vete, yo no te condeno, y no peques más. Y Pati, en esta era muchas veces a los cristianos se les olvida esa palabra. Dios nos perdona, Dios nos limpia, pero no quiere que vivamos pecando. Debemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no hacer lo que el diablo pide, lo que el mundo hace. Debemos de alejarnos del pecado, de la maldad, de las obras de la carne, de las obras de las concupiscencias y acercarnos a la voluntad de Dios. Por supuesto, el único camino que caminó en la tierra en perfecta santidad, en una completa santidad, es Jesucristo. Pero nosotros debemos de buscar ser santos como Él es santo. Y es un proceso muy lindo cuando entendemos que primero comienza con esa decisión. Yo quiero ser hijo de Dios, porque Dios nos hace el llamado, ¿verdad? A mí me impresiona mucho ver los evangelios cuando Jesucristo llamó a sus discípulos y nos hace referencia dejándolo todo. Entonces, en ese llamado y nosotros dejándolo todo. Y entonces vemos en todo el evangelio cómo los discípulos van creciendo espiritualmente, cómo es que van pasando ciertas etapas en su vida hasta llegar a la madurez de llegar a ser los apóstoles y poder predicar el evangelio. Nosotros igualmente tenemos que entrar en un proceso de crecimiento. Cuando nosotros
llegamos a los pies de Cristo y tomamos la decisión de ser llamados hijos de Dios por su misericordia y por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, entramos en el proceso de cada día acercarnos más a Él. La Biblia nos habla que estamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Cuando nosotros nos acercamos y buscamos a Dios de todo corazón y de una forma verdadera, el pecado va siendo incómodo en nuestra vida. Ya no nos vamos a sentir bien, ya no nos vamos a sentir agradables o va a ser un momento de pecado agradable para nosotros, porque el Espíritu Santo viene a reinar, viene a vivir, viene a estar dentro de mí, y entonces ese pecado que yo antes cometía, que me parecía agradable a mi carne, llega a ser totalmente desagradable. Pero esto va a ir en relación de mi crecimiento espiritual, y eso es algo interno. Hay mucha gente que aparenta muchas cosas. Podemos aparentar llevar una vida de santidad, pero realmente no tenemos un verdadero crecimiento, y eso es lo que hace que yo siga estando en pecado, porque dice la palabra de Dios también que por sus frutos seremos conocidos, ¿verdad? Hay gente que se impacta, y yo he tratado muchas veces ese tema, por los dones, y el don es un regalo de Dios. Yo puedo tener el don quizás de hablar muy elocuentemente, quizás yo puedo tener el don de cantar muy lindo, eso es un regalo de Él hacia mí, pero lo que yo le doy a Él, o lo que es el desarrollo de mi vida espiritual, es el fruto, es lo que yo soy por medio del Espíritu Santo. Entonces también nos dice la palabra que no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Entonces el pecado tiene que ser confrontado en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Yo tengo que sentirme incómodo en el pecado, porque si no es así, hermano, usted tiene que revisar cómo está su vida espiritual, porque todos sabemos que es pecado, y si nos sentimos cómodos debemos de reconocer que estamos alejados de Dios, porque no nos sentimos contristados. El Espíritu Santo no nos habla, no nos está diciendo estás haciendo algo mal. Es algo que debemos de evaluar en nuestra vida espiritual. Y si somos hijos de Dios y somos desobedientes a la palabra, igualmente nuestro Padre Celestial nos va a corregir. Vamos a recibir consecuencias. La Biblia habla que la consecuencia del pecado es muerte. Y usted puede decir, pero yo no me he muerto. Pero vea cómo están sus relaciones. Vea cómo está su familia. Tal vez incluso está recibiendo consecuencias en su cuerpo debido al pecado. Usted sabe que hay consecuencias en sus emociones, en su alma, por estar constantemente en pecado, desobedeciendo a Dios. El Señor hoy nos puede corregir y nos anima a seguir adelante. Dios necesita y quiere una iglesia obediente. Dios, a través de Jesucristo, viene a salvar al mundo, y viene por una iglesia, dice la palabra, santa, pura y sin mancha. Debemos de procurar alejarnos del pecado, alejarnos de la vanidad. La Biblia dice en el libro de Efesios, importante que entendamos el capítulo 5 y versículo 1 en adelante, y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y este primer versículo lo quiero subrayar, porque si somos hijos de Dios, vamos a imitar a Dios. Si Dios es justo, si Dios es bueno, si Dios es santo, pues como hijos de Dios debemos de practicar la justicia, practicar la santidad y agradar a nuestro Padre. ¿Cómo debemos y cómo sabemos de que nos alejamos del mundo y nos alejamos del pecado? Porque estamos ahora obedeciendo a Dios. Queremos hacer lo que Él hace. Antes obedecíamos al diablo, obedecíamos al mundo, hacíamos las cosas que hace todo el mundo, pero ahora somos hijos de Dios. Y también tenemos que asumir esa responsabilidad, Pati. Ya no podemos ser en el mundo iguales, ya no podemos hablar, ya no podemos pensar, ya no podemos actuar con las personas como todo el mundo lo hace. Ahora, como hijos de Dios, debemos de imitar a Dios, siendo como hijos de Dios llamados a ser bondadosos y amorosos, y por supuesto dar fruto, como bien explicaba Pati, de que somos ahora hijos de Dios. Imitarlo a Él
Cuesta, pero se puede. Definitivamente es así y lo vamos a imitar conforme estemos más cerca de Él. Nosotros vemos que cuando fue el tiempo de la crucifixión, mucha gente se les acercaba a los discípulos y les decía, pero tú hablas como Él, pero tú actúas como Él, tú andabas con Él. O sea, no había pierde, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros comenzamos a actuar como Él, pero para podernos acercar al Señor tenemos que leer su palabra, tenemos que buscar sus mandamientos, tenemos que accionar. A Dios la palabra nos enseña y nos dice que a Dios no lo podemos engañar, porque Él pesa nuestros corazones y Él ve nuestras intenciones. Entonces, nosotros podemos ser como el Señor conforme más cerca de Él estemos, y Él nos va transformando, nos va cambiando, y también necesitamos tenernos paciencia. A veces queremos que el cambio sea de un día para otro, que nuestro carácter sea maravilloso, y a veces la gente de nuestro alrededor es la que más nos puede desanimar. Tú no ¿verdad? sos cristiano porque Sí, todavía... tanto que vas a la iglesia, ¿verdad? Y ahí mira, hoy te enojaste, ¿verdad? Y la persona, sí, ¿verdad? Y no, el Señor es un Dios bueno y nos va limando, nos va trabajando con amor, nos va haciendo distintos, nos hace ver diferentes. Dice la Biblia que nos pone colirio. Y a mí se me pone, usted ve, yo uso anteojos, que la vida en Cristo es como cuando uno usa anteojos, ¿verdad? Si uno que no ve bien se los quita, uno ve borroso. Pero cuando uno se los pone, cuando uno va al tiempo del oculista, ¿verdad? Ya viene el cambio de graduación y le ponen a uno los lentecitos y le dicen, ¿cómo mira mejor? ¿Así o asá? Y usted, así. Y hasta los colores se miran más lindos. Eso es estar en el Señor. Antes no miraba, ahora veo. La vida es distinta con Él. El poder dejar el pecado, el poder dejar nuestra vida, para mí, tan pesada que podemos llevar sin Él, y el poder llevar esa nueva vida que Dios nos ofrece como hijos, el que podamos ser luz a muchos, porque usted podrá decir, bueno, yo acepté al Señor, yo soy hijo de Dios, pero como usted decía, si seguimos con el mal carácter, si llevamos mal testimonio, los demás nunca van a ser impactados. Y el Señor nos llama a que seamos luz y nos llama a que seamos sal. Y ese es el proceso que tenemos que dejar que Dios haga en nosotros, que nos vaya arrancando ahí todo lo feo que tenemos, porque Dios está trabajando y nos está haciendo cada día más parecidos a Él. Imitemos al Señor, tratemos de honrarlo, agradarlo, servirle, seamos obedientes a su palabra. Así podemos nosotros encontrar esa misericordia. Sigamos Efesios capítulo 5 y versículo 2 en adelante, y dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni de necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, que es la avaricia, el amor al dinero, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Como creyentes entonces, Pati, ahora con el conocimiento de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta, como bien tú ponías el ejemplo de ahora tenemos la nueva vida, ahora somos luz, tenemos nueva visión,
por el Espíritu Santo y por la palabra de las cosas que son desagradables a Dios y de las cosas que podemos nosotros como hijos agradar al Señor. Y la Biblia es clara con respecto a que nosotros como hijos de Dios no debemos de permitir contaminarnos de las cosas del mundo. La Biblia habla claramente acerca de lo que se hace en las tinieblas, en la oscuridad, aquello que es sucio, que no es agradable ante los ojos del Señor, y nosotros tenemos que apartarnos. Dice que no nos dejemos engañar por las palabras vanas. Estamos en una época en la cual el evangelio está siendo muy modificado, donde está siendo usado para que sea agradable a nuestros oídos, para que nosotros nos potencialicemos, para que nosotros nos entronemos, para que nosotros nos empoderemos. No solamente para hacernos sentir bien. Y es lo que nos habla la Biblia de las vanas palabras, porque la Biblia nos es clara y nosotros, nuestro centro de vida tiene que ser Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nunca nosotros. Cuando logramos entender eso, nosotros vamos a estar mucho más prestos, muchos más oídos, más sabidos, más despiertos para no dejarnos engañar, porque estamos en una etapa donde al pecado se le llama bueno, y la Biblia nos habla claramente que íbamos a llegar a este tiempo donde a lo malo se le iba a llamar bueno y a lo bueno se le iba a llamar malo, y estamos exactamente en ese tiempo descrito donde se le dice a todas las cosas de Dios, a su palabra, a sus mandamientos, a eso se le llama malo, y a tener una vida libertina, una vida llena de pecado, una vida en confusión, donde no sé si realmente soy cristiano o si realmente soy del mundo o si realmente practico las cosas santas o practico las festividades mundanas, y estoy en esa mezcla y que no sé qué soy. Estoy en esta etapa de la Biblia donde nos hace un llamado el Señor para que realmente nuestros sentidos espirituales sean despiertos y agudizados, para no caer en ese pecado que la Biblia nos describe, el cual nos enseña, porque lo estamos leyendo, no entraremos en ese reino que Dios tiene preparado. Nuestro Padre Celestial está a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo llamándonos a los hijos. Seamos santos como Él es santo, seamos sabios como Él quiere darnos sabiduría. Cada uno de nosotros debemos de examinarnos y decir, ¿voy a ser del reino de las tinieblas o voy a ser del reino de la luz? La Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. No tiene nada que ver con las cosas del mundo, ni con las cosas de la carne, ni con el yo, ni con la tolerancia, ni el humanismo, ni de lo que pueda hacer usted ahora en esta tierra. Dios quiere que seamos santos, hijos de Dios, que nos conduzcamos en el mundo, porque estamos en el mundo, pero en una vida diferente, en una forma de actuar distinta, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. No es comida ni bebida, no son cosas materiales, no son ahora mismo lo que usted va a hacer o a tener. Es poner nuestra mirada en las cosas de arriba, esperando con paciencia que Cristo venga, estando preparados para el encuentro con el Señor. Los días son malos, el tiempo se acorta. Hoy Dios nos hace el llamado para demostrarle al mundo que somos hijos de Dios, para que nuestro cónyuge, nuestra familia sepa que hay una nueva vida, que nos apartamos del mundo y ahora queremos agradar al Señor. Para finalizar, libro de Romanos capítulo 8 y versículo 18 y 19 dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pati, Dios no viene por una secta, por una religión, por una masa de personas.
Cristo viene por los hijos de Dios y debemos de anhelar ser hijos de Dios, agradando al Señor, sirviendo a Dios, amando a nuestro prójimo y demostrándole al mundo que de verdad no queremos nada con el mundo, queremos todo con el Señor. Y es el mayor regalo, de verdad. Es algo que no lo podemos describir, el que Dios en su misericordia nos haya visto, nos haya llamado, nos haya escogido y que seamos llamados hijos de Dios. El amor que Él nos ha dado, lo mucho que nosotros podamos hacer, lo mucho que nosotros le podamos servir, nunca se va a comparar para lo maravilloso y misericordioso que es Dios. Entonces, cuando nosotros logramos entender, a mí me gusta mucho cuando la Biblia nos habla acerca de aquellos leprosos, aquellos 10 leprosos que fueron sanados. Y cuando uno de ellos va en camino y se encuentra sano en su piel, él regresa hacia Jesús. Los 10 fueron sanados, solo uno regresa. Regresa uno. Y ese uno dice que se tira rostro en tierra, agradecido con Dios. Y si nosotros lográramos entender la salvación de Dios, si nosotros lográramos entender que estábamos condenados a un infierno eterno, que nuestros hijos, que nuestra descendencia estaba condenada a vivir en un fuego, en un dolor continuo, y la misericordia de Dios fue sobre nosotros y nos salvó, ¿cómo no llegar como ese leproso y tirarnos rostro en tierra, agradecidos por esa misericordia y entregar nuestra vida completa a Dios para servirle y para amarle? Ese debe ser nuestro propósito como hijos de Dios, y Él en su misericordia nos hará brillar para poder llevar a otros a sus pies y que le conozcan. Y eso también es importante. Los hijos de Dios van a atraer a otros. Usted, alguna de su familia todavía no es hijo de Dios, no conoce al Señor. Alguien en su comunidad, ahí cerca de donde usted vive, no conoce al Señor. Invítelo, llévele una Biblia. Por lo menos algunos de sus amigos y conocidos no conocen al Señor. Comparta en sus redes sociales la palabra de Dios y este programa también. Usted asiste a una congregación, usted es un hijo de Dios que, como bien decía Pati, agradecido, usted sirve al Señor. Traiga a otros compañeros de trabajo, amigos y familiares. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que seamos hijos útiles. Hagamos la invitación para que todos conozcan el amor del Señor a través de Jesucristo. Y yo hoy quiero también dar gracias, porque hay muchas personas orando por este programa, porque hay muchas personas que han colaborado y están colaborando detrás de las cámaras, porque hay muchas personas que han dado una ofrenda especial para que este programa y la Iglesia Yeshua, Palabra y Poder siga haciendo la obra de salvación por Jesucristo. De todo corazón, muchísimas gracias. Y antes de terminar, tenemos también saludos. Así es, saludamos a Edna Chévez, que nos está escuchando desde Illinois, también a Angélica Morales, Orellana, a Carol Delícer, Eddie Cordón, Yesenia Cáceres de Gramajo y Aida de Gramajo. Y a cada uno de ustedes que tal vez no pudo escribir ahí, pero nos está viendo, igualmente le mandamos muchos saludos, muchas bendiciones, y ayúdanos a compartir este programa que sé que será de bendición para muchas personas. Mañana en Iglesia Yeshua, Palabra y Poder, te esperamos en 30 calle 0-64, zona 12, Colonia El Carmen. Todos los domingos a las 10 de la mañana. El día de mañana tenemos un tiempo especial. Vamos a compartir la Santa Cena, la Cena del Señor Jesucristo. Tomaremos del vino, tomaremos del pan, y esa misericordia y de salvación a través de Jesucristo, demostrarle al mundo que hay una iglesia que persevera en la oración y en la palabra, y Dios nos perdona de nuestros pecados. Acércate con nosotros, invita a un amigo y un hermano. Hay clases bíblicas para niños y parqueo con seguridad. Y también te esperamos todos los sábados, 6 de la tarde, en nuestra transmisión del programa Yo y mi casa. Gracias, Pati, por acompañarnos. Una bendición, los esperamos en 30 calle 0-64, zona 12, Colonia El Carmen, en Ciudad de Guatemala. Gracias, Jorge Mario. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.
Iglesia Yeshua Palabra y Poder presentó Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia.